Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Aries, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, un gusto tenerlos aquí. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Y también te invito a revisar lo que es mi sitio web, porque vas a encontrar un montón de nuevos servicios, nuevos productos también y un montón de descuentos. Están habiendo hasta 40% de descuento en las lecturas de tarot. Si eres chileno puedes entrar a mi sitio web, y si es que eres extranjero puedes entrar a mi sitio web de Etsy. Te estoy dejando toda la información en la descripción de este video o también en el primer comentario, ¿ok? Y bueno, también te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si quisieras participar en el sorteo, solamente debes darle un me gusta a este video, suscribirte al canal y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Atento, atenta a las notificaciones, porque el ganador o ganadora le estaré contestando su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? Y nada, finalmente, si es que esta lectura no resuena contigo, Aries, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente, pueden complementar esta lectura. Toma lo que resuena y el resto déjalo ir. Energía entre ambos. Está un as de bastos al reverso. Aquí esto nos indica generalmente falta de acción, falta de energía, como mucha pasividad también, para hacer una energía de fuego, ¿no? La energía de fuego es activa, se mueve. Ahora está esta energía retenida. Hay alguien aquí que no está tomando acción con respecto a la situación que ya vamos a observar. Aries, tu energía, pudieron haber habido conflictos con esta persona y de seguro ya te quieres comenzar a liberar de ese conflicto para poder ir un paso más allá en tu vida, ¿no? Hay cosas acá que es importante que puedas soltar. De seguro estás doliendo mucho, pero al mismo tiempo ya sanando con respecto a cualquiera sean los malentendidos que hayan tenido con esta persona. Se ven conflictos y se ve como ese momento donde tú dices, bueno, quizá ya no hay nada más que hacer aquí. Tengo que soltar. No, tengo que soltar. Hay cosas de las que me tengo que liberar. Vamos a ver la energía de tu persona especial. Tú dices soltar, esta persona dice, no, tranquilo Aries, todavía no, tengo este caballero de bastos aquí. Esta persona sí quiere tomar acción hacia ti y posiblemente lo va a estar haciendo. Cualquiera sea la energía de este diablo, generalmente nos hablan de codependencia, relaciones tóxicas o relaciones kármicas en las que pueda estar envuelta tu persona especial. Dice, todavía esa energía está muy presente, ¿ok? También puede haber un poco de inestabilidad en el compromiso de tu persona especial con este caballero de bastos, pero sí está tomando acción para ir hacia ti, porque piensa en ti constantemente y está visualizando cómo acercarse a ti. Pero para mí, esta energía del diablo es una bandera roja. Vamos a mirar un poco más de qué se trata, ¿ok? La carta del mundo y el as de copas. Tú sigues queriendo a esta persona a pesar de lo que haya sucedido, ¿no? También es como si quisiéramos volver a iniciar algo. Hay bastantes ases, la energía está retenida, pero toda esta lectura me estila a nuevos inicios. Me gustaría ver, mira el giro que nos da la lectura. Al final tenemos un paje de copas. Si hay oferta de amor, esta historia que quizá te ha resultado tan decepcionante, aún no ha terminado. Esta persona está reconociendo cuál es su energía del diablo para poder dejarla atrás e ir hacia ti. Pero para mí todavía sigue siendo una bandera roja. Me gustaría ver si es que el cambio que está haciendo esta persona está siendo realmente auténtico y va a ser perdurable en el tiempo. Me interesa mucho preguntar eso. Pero sí, los conflictos son los que queremos soltar. Queremos darle el espacio al amor. Haz de copas. Tú tienes esta carta, tu persona tiene esta carta. O sea, no ha dejado de haber amor aquí. La energía puede estar estancada, puede ser difícil la situación que estás viviendo, pero el amor
no ha cerrado y de hecho se ven nuevas oportunidades. Ambos, el as de copas y el paje de copas, nos hablan de nuevos comienzos en el amor. ¿Ok? Posiblemente, claro, con esta persona no. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son los sentimientos de la persona de Aries hacia Aries. Puede haber también cierta distancia entre ustedes que tu persona quiere reducir. Ok. Interesante. Cualquiera sea el impasse que estén teniendo, el no estar hablándose, por ejemplo, el no estar tomando acción al respecto, a tu persona le duele mucho. Bien, no quiere que eso dure por siempre, pero sí siente esa energía de estancamiento. Pero si es que preguntamos por los sentimientos por ti, está la carta del sol. Esta persona sí te ama, sí, y está viendo la claridad del asunto. Vamos a mirar, me gustaría ver un poquitito más. Es como si esta persona todavía no se acercara por miedo, pero definitivamente está reflexionando sobre qué hacer o cómo hacerlo. Tiene miedos, tiene inseguridades, pero sin embargo está la sanación aquí. Tu persona tiene muchas arcanas mayores. Generalmente esto nos habla de un despertar espiritual. Se sabe y reconoce que se está perdiendo una oportunidad contigo y por eso está tan afectado o afectada. Pero eso no dura por siempre. Teniendo un paje de copas aquí, esta historia da una vuelta en 180 grados. Vamos a ver un poco más. Me gustaría explorar en profundidad lo que es esta conexión, pero quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial y si esta conexión es recomendable por los guías espirituales para ti. Porque yo sí te veo sufriendo bastante, ¿no? Como que esta situación nos la hizo pasar bastante mal. Bien. Ok, estamos entendiendo un poco más. Me gustan estos mensajes porque nos ayudan a clarificar. Te voy a leer un par de mensajes de esta persona especial para ti. Te dicen, yo repito esas conversaciones que hemos tenido una y otra vez. Estoy comenzando a entender esta conexión bien en claridad con la carta del sol. Te amo incondicionalmente y me estoy convirtiendo en una mejor persona. Solamente que no podía permitir que tú te acercaras más a mí. Esta es una persona que le tiene miedo quizá al compromiso, que le tiene miedo a como a permitir a otras personas entrar a su mundo interior, ¿ok? Y posiblemente de esto se trate la energía del diablo, de esa como desconexión, esos miedos, esas inseguridades. Esta es la carta del ego también, el ego, ese ego que forma una coraza, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Ahí está, ¿no? Nuevamente el tema del ego. Ok. Bien, cuando nos mostraron la carta del diablo, yo les dije, chicos, puede ser que, o chicas, puede ser que esta persona también esté envuelta en una relación kármica. Para algunos de ustedes sí es el caso, pero esta persona debe liberarse de eso. ¿Por qué? Porque solamente tiene ojos para ti. También te dice, ten cuidado que mi amor viene desde el ego y no desde el amor, porque está un poco desde el miedo todavía. Pero dice, nunca podría traicionarte, o sea, realmente esta persona quiere estar contigo. Vamos a ver un poco más. Ay, hay mucha disyuntiva en tu persona especial, ¿no? Nos dice, mira, lo siento, pero no estoy interesado. Ya les voy a explicar eso. Tú eres la persona con la que siempre soñé y todo fue un malentendido. Esto es lo que es un malentendido. Esa disyuntiva, realmente no hay disyuntiva. Esta persona sabe lo que quiere y sabe que quiere estar contigo. El hecho de que tú pienses que esta persona no quiere estar contigo o se vea de esa manera, ese es el malentendido. ¿Ok? Vamos a ver un poco más. ¿Qué personaje con la que estás lidiando? Que estás lidiando Aries,
Pero bueno, vamos a mirar un poco más. Me gustaría ver la naturaleza de esta conexión. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? Ok, separación. Reconciliación. Ya estás llamando a tu alma gemela. Es importante poder hacer ese proceso de sanación después de una separación o esta falta de acción, esta distancia que hay entre ustedes. Esta persona quiere reconectar contigo. Dicen, alguien de tu pasado está retornando a tu vida. Está esa oferta de amor, también una pedida de disculpas. Es como si esta persona quiere pedirte disculpas, tomar acción hacia ti. Sí me gustaría verlo o verla soltando esa energía del diablo antes de poder acercarse a ti, porque si es que no se van a seguir repitiendo estos patrones. Esta carta también nos anuncia patrones tóxicos, ¿no? Alguna especie de inestabilidad, tóxica, ¿no? Entonces sí me gustaría que la siguiente acción a tomar antes de entrar a contacto contigo por parte de esta persona especial sea soltar eso, sea soltar ese diablo. Soltar esa conexión kármica, si es que es una conexión kármica, o soltar el aspecto kármico del miedo, la inseguridad. ¿Ok? Vamos a ver un poco más. Ay, a mí me gusta esto. Ok. Nos dice, un asunto personal está llegando a tener una resolución. Te dicen, cree en lo imposible, porque quizá en algún minuto Aries nos dijimos, ya bueno, esto ya se acabó, no pasa nada, me tengo que ir, pero cree en lo imposible, porque después de toda la lectura que estamos haciendo, este es el final de tu lectura. Esta persona viene a hacer una oferta de amor. Entonces nos dicen, tu compromiso está siendo testeado. Es importante mantener ese compromiso que tienes contigo mismo o contigo misma. Es importante que no vuelvas a aceptar lo que ha pasado anteriormente. Es muy importante también que, mira, nos salen 3 ases. En las de bastos, en las de copas y las de pentáculos. Sin embargo, todavía me hace falta el as de espadas, que tiene que ver con la comunicación, lo que sabemos ya que es clave en las relaciones interpersonales. Te dice, es un momento de dar en vez de tomar. Permítete escuchar, poder dialogar, poder escuchar a esta persona, porque vamos a entender un poco más la complejidad de su historia. Es como si tu persona tuviera un montón de heridas que no le permiten avanzar, pero nada de eso tiene que ver con falta de amor en particular, ¿ok? Tiene que ver con sus propios miedos e inseguridades. Son como otras formas de amar también, muy extrañas, ¿no? Tu persona siento que tiene una forma muy particular de ser, tiene una historia de vida muy particular también. Entonces, para poder entenderlo, tenemos que poder escuchar y poder quizá empatizar, y nos podemos sorprender de los sentimientos de esta persona, ¿no? Sigue creyendo en lo imposible, porque acá hay algo interesante para ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. De todas formas, después de lo que hemos conversado ahora, ¿es esta conexión recomendable para Aries? Éxito, ok. Comunícate claramente, lo hablamos recién. Elige una nueva dirección, ok. Elige una nueva dirección, una nueva forma de hacer las cosas. La comunicación clara, asertiva, sin duda te va a ayudar a que esto, cualquier cosa que te haya dolido en el pasado, no vuelva a repetirse. Esta persona sí es un poco inestable, pero sí siento que quiere transformar esto. No quiere, este espacio de la sanación. Pídele a tus guías por ayuda. También te están acompañando en este camino. ¿Okay? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Okay.
Ok, interesante. Mira. Mira. Aries. Insisto, tu persona es muy complicada, ya me dio hasta dolor de cabeza. Me imagino que un poco a ti también. Pero ya va para allá. Mira, porque nos muestran acá el camino recto. Si es que tú puedes ver entre mis manos, ¿no? Tenemos la carta del sol, el 4 de bastos y la carta de la templanza. Por el contexto se ve un poco más inestable, cartas al reverso. Pero esto no tiene otra dirección. Tu persona es insegura, tiene aspectos de falta de confianza, no necesariamente que los demuestre, ¿ok? Pero esta persona sigue mirando esta desconexión que ha ocurrido entre ustedes y siente que ha perdido algo importante. Ahora, nuevamente, la carta del sol nos trae claridad acerca de los sentimientos. Si pueden ver, ambos niños están jugando en esta carta. Esta es una persona que quiere disfrutar contigo, incluso quiere llegar a tener matrimonio contigo, quiere sanar contigo. Ojo, esto no va a ser tan rápido, no te me apresures, Aries. Toma tiempo esa sanación, pero el lineamiento es recto, o sea, es como, por más que se confunda el camino, bueno, va para allá, va para allá. Sí me gusta poder ver esto, porque ¿te acuerdas cuando yo te digo, la primera acción que me gustaría que él tome, o ella tome, ¿no? La siguiente acción sería que suelte esta carta del diablo, y efectivamente es eso lo que está haciendo. Esta carta o esta tirada realmente tiene que ver con el inmediato, con lo que está pasando ahora, esa siguiente acción a tomar. No vemos una siguiente acción a tomar en particular, pero la siguiente acción que tiene tu persona especial es ganar claridad acerca de esa estabilidad contigo, acerca de esa conexión, porque acá hay conexión de llamas gemelas. Bien, tiene que sanar. Hay que ir viendo cómo se va develando en las próximas lecturas, pero sin duda, tarde o temprano llega este paje de copas y llega a tomar acción hacia ti, ¿ok? Así que tranquilo, tranquila, Aries, ya viene en camino, ¿ok? Un poco de paciencia, porque esta persona realmente quiere hacer esta oferta de amor y siempre es mucho más importante y conveniente, entre comillas, para nosotros que sea cuando esta persona ya haya sanado esa energía del diablo. Qué tirada, Aries. Vamos a ver un último consejo para ustedes. Aries, deja ir todo aquello que ya no te esté sirviendo en el propósito de tu crecimiento personal. Bien, personas, situaciones, trabajos, formas de hacer las cosas, formas de decir las cosas, creencias limitantes, ¿vale? Bueno, como sea que eso te resuene, ¿no? Nos hablaron anteriormente que hay algo aquí que podemos soltar, algo que tiene que ver con ciertos conflictos, tiene que ver quizá con la forma en la que hago las cosas, digo las cosas. Bueno, siempre uno tiene algo que sanar, entonces te piden soltar lo que ya no te está sirviendo para tu crecimiento personal, así también le das espacio a algo nuevo, a una forma nueva de hacer las cosas más positiva, más entendida también, más en sintonía contigo mismo, contigo misma, ¿ok? Tenemos los bigotes, ¿quién se esconde detrás de una máscara? También tenemos el colibrí. Ok, una más. Un timón, qué lindo. Cualquiera sea que se esté escondiendo detrás de máscaras o dejemos de decir lo que realmente queremos decir, con la carta del bigote te dice, bueno, esa energía hay que soltarlo, hay que soltarlo. Y también tenemos el colibrí. Esto tiene que ver principalmente con la flexibilidad. Permitirse ser flexible te va a ayudar a tomar mejores riendas, como tomar las riendas de tu vida de otra forma. Bien, aprender a manejar la vida con calma, con el dije del timón. ¿Vale? Esto significa, toma las riendas de tu vida, tú eliges para dónde dirigirla, hazlo, ¿no? Claro, con la honestidad hacia ti mismo, de acerca de qué es lo que quieres, y permítete fluir con las situaciones complejas de la vida, ¿no? La vida es así, es una vida compleja, vivimos en una realidad compleja y permítete ser flexible para poder manejarlo de la mejor forma. O sea,
salirnos de cualquier visión que sea estructurada y que sea, esta es la única vía para hacer las cosas, sino que permitirse abrir el camino y fluir de otra forma. Yo sé que quizás esos mensajes suenan un poco extraños con respecto a la lectura, pero espero que estén resonando contigo y te toquen alguna fibra de una u otra forma y que te puedan ayudar sin duda. Así que muchísimas gracias por estar acá. Aries, cuéntame si esta lectura ha resonado contigo. Como siempre, perdón, te agradezco tu participación en este video y nos vamos a estar viendo pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.